¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí bien. El año empezado con algo de frío, pero ahí la llevamos. Gracias por estar con nosotros hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo, donde abordaremos la importancia de la anestesia. Sin ella, el paso por un quirófano puede ser traumático, como lo era antes del siglo XIX. Imaginar los procedimientos quirúrgicos que se realizaron antes de esa fecha, provoca hasta escalofríos. Ahora ya es inconcebible someterse a una operación, aunque sea menor, sin anestesia. Algunos apelan a la hipnosis o a la acupuntura en operaciones maxilofaciales, por ejemplo, pero yo nunca lo he experimentado. Si alguno de ustedes lo ha vivido, por favor cuéntenos a través de nuestra cuenta en Twitter, @AISAentrevista. Mi entrevistada de hoy, hablando de entrevistas y valga la redundancia, es la doctora Paulina Seguí. Ella es anestesióloga y responderá a todas estas preguntas sobre la anestesia, aunque bueno, hay que decir, doctora Seguí, que usted también es escritora, es la autora del proyecto Conciencia junto con otras personas, que es un tema de medio ambiente muy importante, pero bueno, hoy vamos a hablar de anestesia, de todo lo que usted hace en un quirófano, que es súper importante. Son muchísimas las preguntas que nos esperan, pero hay una que llega de la cuenta de @Guía tu Cuerpo TLS, que es nuestro programa gemelo, por decirlo de alguna manera, y nos preguntan: doctora Seguí, ¿qué es la anestesia? ¿Es un gas, un analgésico, una inyección, una droga? ¿Qué tiene? ¿Qué componente usa que nos duerme? Es una combinación de varios fármacos para que el paciente no se acuerde, no le duela, no se mueva, no salga corriendo, no nada de nada. Deje trabajar al médico, sí. En otras palabras. Es un combinado. Es como si hiciéramos una recetita de pastel y obtuviéramos al final esto junto con el equipo. Es un equipo, además, esto es otra cosa muy importante mencionar. El cirujano no concibe su vida sin el anestesiólogo y al revés, ¿no? Somos unos y otros. ¿En qué ocasiones se utiliza la anestesia? ¿Solo para operaciones? Usted ha hablado del cirujano. ¿Quiere decir que es solo para operar, para cortar algo y sacar algo del cuerpo? Hay diferentes tipos de anestesia, ¿no? Hay una anestesia que es una anestesia general, donde se utilizan todo esto, en donde el paciente no tiene nada de movimiento, nada de recuerdo, nada de esto, y esto es para operarlo. Pero eso también, es lo que llamamos, anestesia general. Anestesia general. Bien. Y luego viene una sedación. Es un tipo de anestesia en donde digamos que nos quedamos un paso antes, y este paso es el paciente se sigue moviendo, pero no le duele, puede o no acordarse, y esto hay procedimientos como por ejemplo una endoscopía, una colonoscopía, entrar a un tomógrafo o a una resonancia magnética donde se tienen que quedar quietos mucho tiempo para lograrlo. O sea, cuando no es operación. Cuando no es una operación, pero también lo pueden operar con una sedación y le ponen un anestésico local. Es cuando no hay ciertos tipos de cirugías o hay ciertos tipos de procedimientos que no hace falta que lo llevemos a una anestesia general y nos quedamos un pasito antes. ¿Quién decide esto? ¿El cirujano, el médico general o el anestesiólogo? Los tres. Los tres. En el 3 me estoy refiriendo al paciente. El paciente también hay ciertos procedimientos que se le pregunta, porque hay opciones, y entonces ellos pueden decidir que sí o que no. Depende mucho de sus ganas, hasta de ver una cirugía, de platicar, como puede ser, por ejemplo, una artroscopía de rodilla, ¿no? Entonces se pone un bloqueo, una anestesia regional, en donde solo una parte del cuerpo va a ser anestesiada, pero en su cabeza, ¿no? En toda su conciencia está despierto. A mí me hicieron el parto, nació Romina a través de cesárea, y yo estaba interactuando con los médicos de cierta manera, o bueno, sí, estuve interactuando todo el tiempo con los médicos. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy clásico, digamos, muy fácil de comprender, porque ahí es preferible para el bebé no dar una anestesia general, porque se le pasaría. Entonces el bebé nace un poco dormidito y eso
Cuando naces no está tan lindo, está más bonito nacer bien despiertito. Y que tenga su primer grito, ¿no? Exacto. Aquí llegué, aquí estoy. Exacto. Ábrame los brazos. Bueno, y nos decía que hay otros tipos de anestesia. ¿Cuáles son? O sea, la sedación es otro tipo de anestesia, la anestesia regional, la anestesia local y la anestesia general. ¿Y cómo lo eliminas? ¿Tomando agua luego de la operación? El medicamento se va a eliminar igual a las 6, 8, 12 horas, digamos que sí, o luego, no importa si dura 3 horas, 3 minutos o 30 horas. O sea, no se pone la anestesia en función de las horas que va a estar operando, sino en función del paciente, de la edad. Todo el tiempo se está administrando la Eso anestesia. es. Es algo continuo y constante. Por eso estamos durante todo el procedimiento quirúrgico. El anestesiólogo se queda de principio a fin hasta que ¿Y lo qué deje. vigila? Todos sus signos vitales. ¿Cuáles? Y la presión arterial, cómo está ventilando, respirando, ¿no? Pero bueno, la ventilación, cómo entra el oxígeno, cuánto CO2 sale. Definitivamente el corazón es uno de nuestros más grandes aliados, este electrocardiograma continuo y constante, porque pues depende de la cirugía, del momento quirúrgico y de la patología propia del paciente, pues el corazón tiene aquí mucho que ver. También le vigilamos ahora cómo está el cerebro, la oxigenación en el cerebro. Cada vez hay más aparatos, ¿no? Mucha más tecnología para ayudarnos a nosotros a ver si sangra, si no sangra, cuánto está sangrando, cómo si ya le ponemos sangre. Es decir, es una cosa muy dinámica una sala de operaciones. Hay cirugías muy tranquilas, por ejemplo, algo estético reconstructivo en donde es como más despacio todo, no entran a grandes vasos, ¿no? Y hay otras que hay que estar muy atentos en cosas que tengan que ver con corazón, pulmones, las vísceras, en fin. Y las cirugías que son ambulatorias, que usted sale el mismo día, eso podemos creer que no son, digamos, complicadas, ¿no? ¿Tienen el mismo grado de complejidad? Todas. Todas. ¿Sabes? Esto es algo que nosotros nos empeñamos en decir, que no importa si te vas a ir a las 2, a las 4, a las 6 horas a tu casa y vas a estás siendo operado, a tu cuerpo le están produciendo una agresión controlada, pero es una agresión. Para eso estamos ahí, para que sienta un poco menos, y no como que lo hacemos un poco, que no se entere tanto que lo están agrediendo, pero realmente es una agresión. Hay que irse a cuidar como si fuera la más grande cirugía. Hay que tomar todo esto que, ¿no? La recuperación muy seria. Y claro, hay cirugías en donde a lo mejor a los 3 días te puedes regresar a trabajar, pero por adentro tu cuerpo está siendo afectado igual que si hubiera sido una gran cirugía, ¿no? Entonces, y cuando las cirugías son por urgencia, ¿hay un tipo de anestesiólogo especializado en estar en esas cirugías de corre, que vas para el salón, o es el mismo anestesiólogo que hace las cirugías planificadas? Es el mismo anestesiólogo. ¿Usted en cuál ha estado que ha sido terrible? ¿Donde ha sentido miedo de que va a perder al paciente? ¿Hay esos casos? Sí, claro. Yo tengo 25 años de ser anestesióloga y sí puedo decir que antes los pacientes no los valorábamos tanto, sí teníamos el cuidado, pero no teníamos tantos conocimientos de cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahora, pues las otras especialidades que existen, cada vez estamos más involucrados con otras especialidades, los pacientes entran mucho mejor preparados. Se han ido definiendo cada vez más cuáles cirugías son de emergencia, de urgencia, rápido ya ahorita en este instante, y cuáles pueden esperar un poco. Y también la tecnología, vuelvo un poco a lo mismo, nos ha ayudado a eso. Sí, definitivamente. Antes entraban muchas cosas que ni siquiera necesitaban cirugía, pero que ahora se pueden diagnosticar antes y se puede, por la misma razón, preparar al paciente de una mejor manera para que entre en las
más óptimas condiciones. Ahora, lo que sí no ha cambiado, me imagino que son las medidas que uno debe tomar cuando va a una cirugía. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo, siendo muy joven, fui a una cirugía y no sabía que no se podía tomar ni agua. Entonces yo me preparé un tecito de tila con aquello de que relájate, avisa, y me fue terrible. La anestesióloga luego me decía, me pusiste en un gran apuro, ¿qué tomaste? Y yo, té de tila. Yo estaba como si nada después de la operación, pero ella pasó por un mal momento. Entonces, además de no tomar agua, ¿qué otras cosas uno debe hacer? ¿Qué es lo que el médico te dice? Aguas con esto, no tomes agua, porque te puede ir mal. Al menos que sea una urgencia real, se somete al procedimiento, aunque no esté en ayuno. Por ejemplo, voy a poner un trauma, ¿no? Alguien que tiene un choque automovilístico y viene de la fiesta y entonces pues hay que operarlo, porque si no se opera, hay muchas posibilidades, pero hay que operarlo. Y que ya sabes que va a vomitar durante la operación porque acaba de venir de una fiesta. Exacto, se hacen cosas antes para que se vacíe el estómago, se considera si se lo vacías tú mismo con una sonda y se intuba de una manera especial, despierto, porque si vomita, siempre el vómito despierto es extraordinario, porque nuestro cuerpo está diseñado para proteger, o sea, que no nos causamos daño a nosotros mismos, ¿no? Para devolver lo que no necesitamos. Pero sí está anestesiado, claro. Esta es la razón por la cual el ayuno es tan importante es porque esto que se tiene en el estómago se puede ir al pulmón y esto es grave. Entonces, por esto es la historia del ayuno, de ni siquiera agua, de ni siquiera un té de tila, nada. Nada de eso. Nada de eso. Con esta aclaración de que no hay que tomar ni té de tila antes de ir a una cirugía, le propongo, doctora Seguí, hacer una breve pausa. Atentos, muy pronto regresamos con la doctora Paulina Seguí. Estamos de vuelta en esta plática sobre la importancia de la anestesia, qué no hacer, si vas al quirófano, qué hacer. Nuestra invitada, la doctora Paulina Seguí, nos decía antes de irnos a la pausa que ni té de tila antes de operarnos. Ayuno de 6 a 8 horas es lo recomendable. Pero una vez que ya te operas, ¿cuándo puedes volver a tomar agua? Usted nos decía que no hay una receta general, no es una receta de cocina, pero más o menos, digamos, si es una operación de túnel de carne, ¿cuánto tiempo después puedes tomar agua? Cuando ya estés recobrado, ya no tengas tanto sueño, cuando ya estés recobrada de ti misma, ya puedes tomar agua. Cuando ya tengas esta capacidad de toser, ¿no? De toser. Es una buena definición. Sí. ¿Y por qué toser? Porque si toses, volvemos un poco a lo mismo. El riesgo es lo que tienes en el estómago se vaya. Entonces, cuando eres sometido a una cirugía, es natural tener miedo y estar ansioso. Es un evento que no hacen todos los días, ¿no? Yo voy todos los días al quirófano, pero los demás no. O sea, el paciente no va. Por muchas veces que lo hayan operado, sigue siendo algo nuevo o de difícil manejo, ¿no? Un quirófano es muy frío y esto hace que esté angustiada la persona. Y cuando te angustias, si tienes miedo, pues lo que tienes en el estómago no se vacía tan rápido, no te da tanta hambre, no tienes tantas ganas. Y luego pasan muchas horas sin que comiste o tomaste nada, pero el estómago sigue produciendo sus jugos y entonces puede darte náusea. Entonces, para poder pensar en, por ejemplo, una cirugía del túnel, ¿a qué hora? Pues cuando ya estoy despierta, porque si a la hora que tome el trago de agua me da mucha náusea y quiero vomitar, pueda yo ser capaz de vomitar, ¿no? Y esto cuando regreso a tomar o comer, bueno, primero empezamos con líquidos, precisamente por esta misma razón, pues depende de la cirugía, ¿no? Todo siempre va a depender de la cirugía, del procedimiento, o sea, del paciente, de las enfermedades que tenga o que no tenga, y por eso digo que no es una receta de cocina,
Pero digamos que en general podrías tomarla a las 2 o 3 horas de que estás ya bien despierta. ¿Y cuándo decide retirar la anestesia? ¿Unos Cuando la minutos cirugía antes? se termina. No unos minutos antes. ¿Cuándo se termina? Depende del anestésico que uses, porque hay muchos tipos de anestésicos. Hay unos anestésicos que se retiran 40 minutos, 1 hora antes, como un relajante muscular, para que pueda volverse a recuperar y mover completamente todos los músculos. Hay otros analgésicos que son derivados del opio, ¿no? Los narcóticos, y estos pues hay diferentes tipos. Entonces unos se retiran minutos antes, otros, o sea, minutos antes me refiero a 1 o 2 minutos, y otros a lo mejor 15, media hora. Y si el paciente que usted va a operar, que tuvo un accidente automovilístico, usted no lo conoce bien, no tuvo tiempo de entrevistarlo porque viene, digamos que en una situación que no puede, y si ese paciente es un drogadicto, ¿esto interfiere en el tipo de medicamento que usted le va a poner? Por supuesto. Sí, claro. ¿Y qué hace en ese caso? Requieren mucha mayor dosis. Definitivo. Sí. Y también ciertos tipos de medicamentos que se toman, ¿no? Recetados por otros especialistas, también ¿Como cuáles? Se llama inducción enzimática, si queremos aprender palabras nuevas. Sí, usted ¿no? Díganos todo. Inducción enzimática, y es esto que el cuerpo produce estas enzimas para poder eliminar todos los días estos medicamentos que toman continuo y cotidianamente, y entonces tienen muchas enzimas, entonces necesitan mayor dosis. ¿Pero son medicamentos para qué? ¿Para la diabetes? ¿Para las tiroides? Pues para todo. Para todo. Muy bien. Por eso depende de cuántos medicamentos tomes, cuánta anestesia vamos a dar y qué medicamento, o sea, y para qué, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para la presión arterial, pues los medicamentos para la presión arterial bajan la presión, la anestesia baja la presión. Entonces hay ciertos tipos de medicamentos que ya sabemos que, bueno, nos va a costar un poco más de trabajo. Doctora Seguí, ¿los genes de una persona intervienen en el resultado de cuando usted pone la anestesia en una operación o no? Pues probablemente después se va a demostrar que sí, momentáneamente, hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, todavía no hay un gen específico para mejor o peor anestesia. ¿Es verdadero o falso que si una persona anestesiada despierta antes de que se termine la operación, esto es grave? Pues grave porque se va a recordar y va a tener pesadillas, y es cierto, sí es cierto. Cada vez la tecnología nos ha ayudado a que esto deje de suceder. Porque antes, y antes me refiero a hace, no lo sé, 30 o 35 años, pues administraban la anestesia, pero no sabían si realmente había perdido la conciencia. Pues la conciencia, pero no el estado de alerta, porque la conciencia no se pierde, siguen sabiendo cuando despiertan. Se llama entonces estado de alerta, lo que uno pierde cuando le suministran anestesia. Sí. Decimos que necesitamos hipnosis, pérdida de la memoria, amnesia, ¿no? Relajación muscular, no dolor, pero bueno, en esta amnesia es esto. Y hay medicamentos que hacen que se te olvide, que no te recuerdes de este evento traumático, porque sería muy traumático, como lo era antes, que te operaran sintiendo todo. Sí, pero en algunos pueblitos no es cosa del pasado. En algunos pueblitos de nuestra América Latina eso sigue ocurriendo, porque no hay ni los grandes analgésicos para poner anestesia, ni los grandes equipos, ni todos estos aparatos y este desarrollo tecnológico que usted nos ha narrado aquí. Esto solo ocurre en hospitales grandes, digamos, con tecnología de punta, que están actualizados, ¿cierto? Cierto. ¿Qué recomienda para los pueblitos? Si uno vive en un pueblito y se va a operar una muela, se va a sacar la muela del juicio en un... Bueno, pero esto, por ejemplo, una muela es algo, algo que hace un dentista, ¿no? Un odontólogo, y tienen anestesia local. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Y tienen anestesia local. No necesitan un anestesiólogo ni muchos aparatos.
Pero, por ejemplo, pienso en un apéndice, ¿no? Y un apéndice en Que es donde, algo de urgencia, además. en donde un médico general puede, definitivamente, supongo que lo harán, ¿no? En un pueblo hacerlo, pero requiere por seguridad, debe de requerir de un anestesiólogo. Pero si no está el anestesiólogo, No y se usted debería tiene de que operar. operarse, no se debería No operar. se debería de pero operar. Imagínese si es una apendicitis. Llega a donde está. Más complicado, más así, pero bueno, lo sé que en muchos pueblos, pero estamos hablando de lo que es lo ideal, ¿no? De lo que debería de sucedernos como seres humanos y de que dignamente deberíamos de ser atendidos. No debe de existir un anestesiólogo. Doctora Seguí, ¿tiene efectos secundarios ponerse anestesia? Nos preguntan de la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés. Tiene efecto todos los medicamentos, todos, el 100% de los medicamentos de la anestesia o de lo que tomemos para cualquier Que le pregunten cosa, al hígado. tiene efectos secundarios. Unos son, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor sentimos al principio un poco de dolor de cabeza o de algo en el estómago, pero todos tienen efectos secundarios. Lo que pasa es que hay unos que son más graves, como si es una alergia o no. Pero ¿La anestesia deja secuelas? la anestesia bien administrada en el espacio correcto no deja secuelas. Se requiere se requiere estudios para ser anestesiólogo, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, importante. Estudiamos siempre medicina y después nos especializamos en la anestesiología. Y hay subespecialidades ya para algo más complejo y más específico. Sin embargo, requerimos de infraestructura para poderlo hacer correctamente. Doctora, nos llega otra pregunta de @isaentrevista, que ya le decía que era la cuenta de este programa, y nos dice, si utilizas demasiada anestesia para una cesárea, ¿puedes afectar al bebé? Estoy por tener un bebé, quiero saber qué tipo de anestesia usted me recomienda. Digo, creo que es mejor que le pregunte a su anestesiólogo que le va a tocar, pero bueno, usted denos el tip para esto. Bueno, la cesárea siempre el ideal va a ser una anestesia regional, es decir, un bloqueo. Y hay diferentes tipos de bloqueo y eso sí depende del anestesiólogo y del cirujano, porque también depende cuánto se tarda el cirujano. Esto es una cosa que también consideramos. Antes me preguntabas cómo concilias esos tiempos. Esto también es importante. Por eso trabajar en equipo, ya conocer cómo trabaja el cirujano es importante, le va mucho mejor al paciente, porque pues así calculamos por 1, 2, 5 o 25 horas, ¿no? Doctora, ¿y la anestesia puede generar alergia? O sea, no estoy preguntando si genera alergia porque se haya suministrado más anestesia, sino la anestesia que usted decide hoy aplicar a este paciente o a mí para la operación de rodilla, ¿puede causar alergia? ¿Cómo usted sabe eso? ¿Le hace pruebas antes al paciente? ¿Cómo se sabe eso? Primero por la historia clínica y dependiendo de cuánto es alérgico o no a otras cosas el paciente, podemos inferir si va a hacer o no, si va a tener o no alergia. La alergia es una cosa que sucede en nuestro cuerpo en la segunda, tercera, cuarta o años después de la aplicación del mismo fármaco. Es algo que el sistema inmunológico pues lo graba en su memoria. Sí, y ya como que no le gusta, digamos, y dice esto no me gustó, voy a hacer algo para que se den cuenta que esto no debe de entrar a este cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier medicamento, esto no es nada más de la anestesia, cualquier medicamento puede producir hasta alergia. las vacunas, ¿no? Cualquier medicamento puede producir alergia. Bueno, también nos llega otra pregunta. También de Telesur, es de la cuenta @TelesurTV, que es la cuenta principal de nuestro canal de noticias, y dice, cuando te van a poner anestesia,
te piden algo que se llama índice de coagulabilidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto no es bueno, depende de la coagulación. Es importante saber en cualquier procedimiento quirúrgico para saber si el cuerpo tiene todas las células en orden para producir el coágulo y que no vayas a sangrar mucho en una cirugía. Los anestesiólogos lo pedimos, pero para ayudarles a los cirujanos a que hagan bien su trabajo y porque en caso de ciertas enfermedades, de ciertas patologías o de ciertos procedimientos, pedir sangre para ser transfundido al paciente, ¿no? Doctora, ¿y si el paciente que usted va a operar tiene algunas comorbilidades, enfermedades crónicas, eso complica un poquito la operación que usted va a hacer? Lo vuelve más complejo, sí. Lo vuelve más complejo. Lo vuelve más complejo. Hay que fijarnos en más medicamentos. Mientras más medicamentos tome, y va a tomar más medicamentos porque tiene más enfermedades, pues las interacciones medicamentosas, lo que hablábamos hace un poco de las alergias o de si tengo que poner más o menos según el tipo de medicamentos que tome, pues lo hace más complejo. No es imposible, es complejo nada más. Ahora sí que hace falta una buena aptitud con P y una buena actitud con C. Exacto. Gracias, doctora Seguí, por todas estas recomendaciones y todo lo que nos ha contado sobre la anestesia. Y bueno, sí hay que aprender mucho para aplicar anestesia en una operación. Ya usted escuchó a la doctora Paulina Seguí. Esto es algo que se estudia por muchos años. Ya sabe, se usa la anestesia desde hace más de 150 años y sigue siendo uno de los grandes misterios médicos de nuestro tiempo debido a que está relacionada con la conciencia, o más bien la pérdida de ella. La doctora nos decía este estado de alerta que perdemos por un lapso de tiempo. Pero qué bien que podamos contar con la anestesia para operarnos y mejorar nuestra vida. Le deseo lo mejor, buena salud y mucha buena vibra. En 8 días nos vemos por aquí de nuevo.